Vivimos en una época donde el cálculo ha reemplazado al juicio, donde la eficiencia ha devorado a la sabiduría, donde todo, absolutamente todo, debe justificar su existencia en términos de utilidad medible. Observo con inquietud cómo esta mentalidad instrumental ha penetrado hasta los rincones más íntimos de la existencia humana, convirtiendo la educación en adiestramiento laboral, la política en gestión de recursos, las relaciones humanas en redes de intercambio, y el pensamiento mismo en una herramienta para la productividad. Esta no es simplemente una cuestión económica o técnica. Es una transformación antropológica profunda que amenaza la esencia misma de lo que significa ser humano. Cuando todo debe tener un precio, cuando toda actividad debe servir a un fin ulterior, cuando la existencia misma debe justificarse en términos de su contribución al crecimiento económico o la eficiencia social, estamos presenciando la erosión de aquellas dimensiones de la vida humana que dan sentido y dignidad a nuestra condición. En América Latina, esta instrumentalización adquiere características particulares. Sociedades que han experimentado siglos de extractivismo colonial, décadas de dictaduras que redujeron ciudadanos a súbditos, y transiciones democráticas marcadas por la imposición de modelos económicos que privilegian la competitividad sobre la convivencia, enfrentan hoy el desafío de resistir una nueva forma de colonización, la que reduce la riqueza de la experiencia humana a variables cuantificables en el mercado global. Pero existe algo en el ser humano que se resiste a esta reducción. Hay actividades y experiencias que poseen valor intrínseco, que no pueden ni deben ser justificadas en términos de su utilidad para otros fines. La capacidad de pensar, de crear belleza, de establecer relaciones auténticas, de participar en la vida política como ciudadanos libres, todas estas son dimensiones de la existencia humana que pierden su esencia cuando son subordinadas a la lógica instrumental. Hoy exploraremos cómo recuperar y defender estos espacios de valor intrínseco, no como un lujo para sociedades prósperas, sino como condición fundamental para preservar la humanidad del hombre en un mundo que parece decidido a convertir todo en mercancía. Capítulo 1. El triunfo del Homo Faber, cuando el mundo se convierte en material. La instrumentalización de la vida no surgió de la nada. Tiene raíces profundas en lo que he llamado la mentalidad del asterisco Homo Faber asterisco, el hombre fabricante, que ve el mundo entero como material bruto, esperando ser transformado según sus propósitos. Esta perspectiva, que inicialmente se limitaba al ámbito de la producción de objetos, ha expandido su dominio hasta abarcar la totalidad de la experiencia humana. El asterisco Homo Faber asterisco no es intrínsecamente problemático. La capacidad humana de fabricar, de crear objetos duraderos que trascienden la vida mortal de sus creadores, es una de las características más distintivas de nuestra especie. El problema surge cuando esta mentalidad fabricadora se extiende más allá de su dominio legítimo y comienza a tratar a los seres humanos, las instituciones políticas, la educación e incluso el pensamiento mismo, como materiales brutos que deben ser moldeados según criterios de eficiencia y utilidad. En América Latina, esta mentalidad instrumental ha encontrado terreno fértil en sociedades que han experimentado siglos de extractivismo. Primero fueron los metales preciosos, después los productos agrícolas, luego las materias primas, y finalmente los recursos humanos mismos, los que fueron tratados como insumos en cadenas productivas globales. Esta historia ha creado una predisposición cultural a ver incluso las capacidades humanas más elevadas, la educación, la cultura, la creatividad, como recursos que deben ser optimizados para la competitividad internacional. Observo cómo en las universidades latinoamericanas se habla cada vez más de capital humano y cada vez menos de formación ciudadana.
Los estudiantes son tratados como inversiones que deben generar retorno en términos de productividad económica. Las carreras humanísticas son desvalorizadas porque no contribuyen directamente al crecimiento del PIB. La investigación científica debe justificarse en términos de aplicaciones comerciales inmediatas. El conocimiento mismo se convierte en propiedad intelectual que debe generar patentes y regalías. Esta transformación no es solo cuantitativa, sino cualitativa. Cuando la educación se convierte en adiestramiento, pierde su capacidad de formar juicio crítico y se reduce a la transmisión de habilidades técnicas. Cuando la investigación se subordina a la innovación comercial, pierde su capacidad de cuestionar los fundamentos mismos de nuestras certezas. Cuando la cultura se convierte en industria cultural, pierde su capacidad de ofrecer alternativas genuinas a los modos dominantes de experimentar el mundo. El resultado es lo que podríamos llamar una proletarización intelectual, así como el trabajador fabril perdió el control sobre el proceso y el producto de su trabajo. El trabajador intelectual contemporáneo pierde el control sobre el sentido y la dirección de su actividad. El profesor se convierte en un facilitador de competencias predefinidas, el investigador en un productor de conocimiento aplicable, el artista en un generador de experiencias consumibles. Esta mentalidad instrumental no se limita al ámbito laboral. Penetra las relaciones personales, donde las personas se evalúan en términos de lo que pueden aportar a nuestros proyectos vitales. Invade la política, donde los ciudadanos se convierten en electores que deben ser persuadidos y los representantes en gestores que deben optimizar indicadores de desempeño. Incluso la experiencia interior, la vida emocional y espiritual, se convierte en objeto de técnicas de autooptimización y desarrollo personal orientadas hacia la productividad. Pero hay algo en la condición humana que se resiste a esta reducción. La experiencia de la belleza, el asombro ante el misterio de la existencia, la capacidad de amar sin calcular beneficios, la necesidad de verdad que trasciende la utilidad práctica, todas estas dimensiones de la vida humana testimonian que somos más que fabricantes de objetos y optimizadores de procesos. Somos seres capaces de valorar cosas por sí mismas, no solo como medios para otros fines. Recuperar esta capacidad no es nostalgia romántica, sino necesidad política urgente. Porque solo cuando reconocemos que hay aspectos de la existencia humana que poseen valor intrínseco, podemos establecer límites a la lógica instrumental y preservar espacios para el florecimiento humano auténtico. Solo cuando defendemos actividades que no necesitan justificación externa, podemos mantener viva la posibilidad de que la vida humana sea algo más que un conjunto de funciones en el gran mecanismo de la producción y el consumo. Capítulo 2. La educación como mercancía, la muerte de la formación humana. Pocas transformaciones revelan tan claramente el triunfo de la mentalidad instrumental como lo que ha ocurrido con la educación en las últimas décadas. Lo que una vez fue concebido como la introducción de los jóvenes al mundo común, la transmisión de un legado cultural y la formación del juicio crítico, se ha convertido en una industria de producción de capital humano orientada hacia la competitividad económica. En América Latina, esta transformación adquiere características particularmente dramáticas. Países que durante el siglo XX construyeron sistemas educativos públicos como instrumentos de democratización y construcción nacional, han visto cómo estas instituciones son paulatinamente redefinidas según criterios empresariales. La educación se convierte en un servicio que debe ser eficiente, los estudiantes en clientes que deben ser satisfechos, los profesores en proveedores que deben entregar resultados medibles, y el conocimiento en un producto que debe tener aplicaciones inmediatas en el mercado laboral. Esta mercantilización no es solo un cambio en la gestión educativa, es una transformación antropológica que afecta la esencia misma de lo que significa educar y ser educado.
Cuando la educación se subordina a las demandas del mercado laboral, pierde su capacidad de formar ciudadanos capaces de juicio independiente. Cuando se reduce a la transmisión de competencias predefinidas, abandona su función de cultivar la capacidad humana de pensar sin barandillas, de cuestionar lo dado, de imaginar alternativas a lo existente. Observo con preocupación cómo en las universidades latinoamericanas se multiplican los programas de emprendimiento e innovación mientras se recortan los departamentos de filosofía, historia y literatura. Como si la capacidad de reflexionar sobre el sentido de la existencia humana, de comprender la complejidad de los procesos históricos, o de apreciar la belleza del lenguaje, fueran lujos que sociedades en desarrollo no pueden permitirse. Como si la formación técnica pudiera sustituir la educación humanística sin consecuencias para la calidad de la vida democrática. Esta jerarquización instrumental del conocimiento tiene efectos devastadores sobre la capacidad de las sociedades para enfrentar sus problemas más profundos. Los desafíos que enfrentan los países latinoamericanos, la corrupción endémica, la violencia estructural, la desigualdad extrema, la degradación ambiental, no pueden ser resueltos solo con más eficiencia técnica. Requieren la capacidad de pensar críticamente sobre los fundamentos de nuestras instituciones, de imaginar formas alternativas de organización social, de comprender las raíces históricas de nuestros conflictos. Pero esta capacidad solo puede desarrollarse a través de una educación que preserve espacios para la reflexión desinteresada, para el encuentro con tradiciones de pensamiento que cuestionen nuestras certezas contemporáneas, para la experiencia de la belleza y la verdad como valores intrínsecos. Una educación que trate a los estudiantes no como futuros empleados, sino como futuros ciudadanos, no como recursos humanos, sino como personas completas capaces de juicio y acción. La instrumentalización de la educación también tiene efectos corrosivos sobre la experiencia de enseñar y aprender. Cuando el profesor se convierte en un facilitador de competencias predefinidas, pierde la autoridad que proviene del amor al conocimiento y la capacidad de transmitir la pasión por la comprensión. Cuando el estudiante se convierte en un consumidor de servicios educativos, pierde la actitud de respeto y curiosidad que hace posible el verdadero aprendizaje. La relación educativa se burocratiza, se convierte en una transacción regulada por contratos y evaluaciones estandarizadas. En este contexto, defender el valor intrínseco de la educación no es elitismo, sino democracia radical. Porque solo una educación que cultive la capacidad humana de pensar y juzgar independientemente puede formar ciudadanos capaces de participar auténticamente en la vida política. Solo una educación que preserve el amor al conocimiento por sí mismo puede mantener viva la posibilidad de que las sociedades humanas sean algo más que mecanismos de producción y consumo. Esto no significa despreciar la formación técnica o ignorar las necesidades del mercado laboral. Significa reconocer que hay dimensiones de la formación humana que no pueden ser subordinadas a criterios instrumentales sin perder su esencia. Significa defender la idea de que en una sociedad verdaderamente humana, la educación debe servir no solo a la economía, sino a la formación de personas completas, capaces de encontrar sentido y dignidad en la existencia más allá de su función productiva. La batalla por la educación es, en última instancia, una batalla por el tipo de seres humanos que queremos formar y el tipo de sociedad que queremos construir. Una sociedad que reduce la educación a adiestramiento laboral está destinada a producir ciudadanos pasivos, trabajadores eficientes pero incapaces de cuestionar los fundamentos del orden existente. Una sociedad que preserva la educación como formación humana integral mantiene viva la posibilidad de renovación democrática y transformación social auténtica. Capítulo 3. La política reducida a gestión, el eclipse del espacio público.
Una de las manifestaciones más peligrosas de la mentalidad instrumental en las democracias contemporáneas es la reducción de la política a gestión administrativa. Lo que una vez fue el espacio donde los ciudadanos aparecían ante sus pares para deliberar sobre asuntos comunes, se ha convertido en un conjunto de técnicas para optimizar la distribución de recursos y maximizar indicadores de desempeño social. En América Latina, esta transformación es particularmente visible en el discurso de la gobernanza, que promete sustituir las pasiones e intereses que tradicionalmente han caracterizado la política por criterios técnicos objetivos. Los políticos se presentan como gerentes que pueden administrar el Estado con la misma eficiencia que una empresa privada. Los ciudadanos son tratados como usuarios de servicios públicos que deben ser satisfechos. Los problemas sociales se convierten en desafíos técnicos que pueden ser resueltos con las políticas correctas implementadas por los expertos adecuados. Esta despolitización de la política tiene consecuencias devastadoras para la calidad de la vida democrática. Cuando los asuntos públicos se convierten en problemas técnicos, se pierde la dimensión deliberativa que es esencial para la democracia. Ya no se trata de que los ciudadanos deliberen sobre qué tipo de sociedad quieren construir juntos, sino de que los expertos determinen cuáles son las soluciones más eficientes para problemas predefinidos. El resultado es lo que podríamos llamar un autoritarismo tecnocrático, un sistema en el que las decisiones fundamentales sobre la vida en común son tomadas por especialistas que invocan el conocimiento científico para justificar la exclusión de los ciudadanos del proceso de deliberación. Los economistas determinan las políticas sociales, los urbanistas diseñan las ciudades, los educadores definen los currículos, todo sin consulta significativa con aquellos que serán afectados por estas decisiones. Observo cómo en muchos países latinoamericanos, las grandes transformaciones sociales, desde los programas de ajuste estructural hasta las reformas educativas, son presentadas como imperativos técnicos que no admiten alternativas. Como si las decisiones sobre cómo organizar la vida económica, cómo educar a los jóvenes, o cómo relacionarse con el medio ambiente, fueran problemas de ingeniería social que pueden ser resueltos aplicando las fórmulas correctas desarrolladas por expertos internacionales. Esta tecnocratización de la política no solo excluye a los ciudadanos del proceso de toma de decisiones, también empobrece la calidad de las decisiones mismas. Porque los problemas humanos raramente pueden ser reducidos a variables cuantificables que admiten soluciones técnicas. Las necesidades humanas más profundas, la necesidad de sentido, de pertenencia, de dignidad, de belleza, no pueden ser satisfechas a través de políticas diseñadas según criterios de eficiencia económica. Más aún, cuando la política se reduce a gestión, se pierde la capacidad de las sociedades para enfrentar crisis que requieren transformaciones fundamentales. Las crisis ecológica, de desigualdad, de confianza institucional que enfrentan las democracias contemporáneas no pueden ser resueltas con más de lo mismo administrado más eficientemente. Requieren la capacidad colectiva de imaginar y construir formas alternativas de organización social. Esta capacidad solo puede emerger cuando los ciudadanos tienen espacios genuinos para encontrarse como iguales, deliberar sobre sus problemas comunes, y actuar juntos para transformar su realidad. Es decir, cuando la política recupera su dimensión auténticamente política, la capacidad humana de actuar en concierto para crear algo nuevo en el mundo. La defensa del valor intrínseco de la política significa resistir su reducción a gestión administrativa. Significa insistir en que hay dimensiones de la vida humana que no pueden ser optimizadas técnicamente, sino que deben ser continuamente recreadas a través de la participación ciudadana. Significa reconocer que la democracia no es solo un método para tomar decisiones colectivas, sino una forma de vida en la que los seres humanos realizan su potencial más elevado, la capacidad de actuar juntos como ciudadanos libres e iguales.
En América Latina, esta batalla por la repolitización de la política adquiere urgencia particular. Sociedades que han experimentado dictaduras que redujeron la política a administración autoritaria y transiciones democráticas que han tendido a reducirla a gestión tecnocrática, necesitan recuperar la experiencia de la política como espacio de libertad y creatividad colectiva. Esto no significa rechazar el conocimiento técnico o ignorar la importancia de la eficiencia administrativa. Significa subordinar estos criterios a valores políticos más fundamentales: la participación ciudadana, la deliberación pública, la responsabilidad democrática. Significa reconocer que en una sociedad verdaderamente humana, la política debe servir no solo a la optimización de recursos, sino a la realización de la capacidad humana de vivir juntos como ciudadanos libres y dignos. Capítulo 4. El amor como inversión, la corrupción de las relaciones humanas. La mentalidad instrumental no se detiene en las puertas de la intimidad. También ha penetrado las relaciones humanas más personales, transformando el amor, la amistad y la solidaridad en formas sofisticadas de inversión emocional orientadas hacia la maximización del bienestar individual. Lo que una vez fueron vínculos caracterizados por la gratuidad y el compromiso incondicional, se han convertido en redes de intercambio gobernadas por cálculos de costo-beneficio. En las sociedades latinoamericanas, esta transformación se manifiesta de formas particularmente complejas. Comunidades que tradicionalmente han dependido de redes familiares y vecinales para la supervivencia y el apoyo mutuo, ven cómo estos vínculos se debilitan bajo la presión de una cultura individualista que promueve la autooptimización y el éxito personal como valores supremos. La migración económica masiva fragmenta las familias. La urbanización acelerada desarticula las comunidades. Y la competencia laboral creciente erosiona las solidaridades tradicionales. Pero más allá de estos factores estructurales, observo un cambio más sutil y profundo en la forma como las personas conciben sus relaciones con otros. El lenguaje de la inversión emocional, del crecimiento personal, de la compatibilidad estratégica, ha comenzado a colonizar espacios que antes eran gobernados por lógicas diferentes. Las relaciones románticas se evalúan en términos de lo que cada parte aporta a la vida del otro. Las amistades se mantienen mientras sean nutritivas para el desarrollo personal. Incluso el cuidado de los padres ancianos se plantea en términos de balance entre obligaciones familiares y realización individual. Esta instrumentalización de las relaciones humanas no es simplemente una cuestión de valores personales. Es una transformación antropológica que afecta la capacidad misma de los seres humanos para establecer vínculos auténticos. Cuando toda relación debe justificarse en términos de su contribución a nuestro bienestar o crecimiento personal, perdemos la capacidad de amar de forma incondicional, de comprometernos con otros sin garantías, de experimentar la gratuidad que da sentido y profundidad a la existencia humana. El amor auténtico, ya sea romántico, filial o de amistad, se caracteriza precisamente por su resistencia a la lógica instrumental. Amamos a alguien no por lo que nos aporta, sino por quien es. Nos comprometemos con una relación no porque nos convenga, sino porque reconocemos un valor intrínseco en la persona amada y en el vínculo que hemos construido juntos. Esta capacidad de valorar a otros por sí mismos, independientemente de su utilidad para nuestros proyectos, es lo que nos hace humanos en el sentido más profundo. Cuando esta capacidad se erosiona, no solo se empobrece la vida personal, sino que se debilitan los fundamentos mismos de la vida en común. Porque la capacidad de reconocer valor intrínseco en las personas más cercanas es la base de la capacidad de reconocer dignidad intrínseca en los ciudadanos con quienes compartimos el mundo político.
La instrumentalización de las relaciones privadas y la instrumentalización de las relaciones públicas se alimentan mutuamente. En América Latina, esta crisis de los vínculos humanos se agrava por factores específicos de la región. La violencia endémica hace que la confianza interpersonal se convierta en un lujo peligroso. La inestabilidad económica obliga a las personas a ver incluso las relaciones más íntimas como recursos que deben ser gestionados estratégicamente para la supervivencia. La emigración masiva fragmenta las familias y obliga a mantener vínculos afectivos a través de medios tecnológicos que facilitan la comunicación pero dificultan la presencia. Pero incluso en estas condiciones difíciles, persiste en las culturas latinoamericanas una resistencia instintiva a la completa instrumentalización de las relaciones humanas. Las tradiciones de hospitalidad, los rituales familiares, las celebraciones comunitarias, las prácticas de solidaridad vecinal, testimonian que hay algo en el ser humano que se resiste a reducir todos los vínculos a cálculos de utilidad. Defender el valor intrínseco de las relaciones humanas no significa idealizarlas o ignorar los conflictos y dificultades que inevitablemente surgen cuando las personas intentan vivir juntas. Significa reconocer que hay una diferencia cualitativa entre los vínculos que se establecen por amor, lealtad o solidaridad y aquellos que se mantienen solo mientras sean mutuamente beneficiosos. Esta distinción no es solo importante para la felicidad personal, sino para la salud de las sociedades democráticas. Porque las instituciones democráticas dependen de la capacidad de los ciudadanos para reconocer valor intrínseco en otros, para comprometerse con el bien común incluso cuando eso requiere sacrificios personales, para mantener vínculos de confianza y responsabilidad mutua que trascienden el interés inmediato. Una sociedad en la que todas las relaciones se reducen a transacciones instrumentales está destinada a la fragmentación y el conflicto. Solo sociedades capaces de cultivar vínculos caracterizados por la gratuidad y el compromiso incondicional pueden mantener la cohesión social necesaria para enfrentar juntas los desafíos comunes. Capítulo 5. La creatividad como recurso, el arte en tiempos de mercado. Una de las manifestaciones más sutiles pero devastadoras de la instrumentalización de la vida es lo que ha ocurrido con la creatividad humana y las artes. Actividades que tradicionalmente han sido valoradas por su capacidad de revelar belleza, expresar verdades profundas sobre la condición humana, o simplemente por el placer desinteresado que proporcionan, han sido progresivamente redefinidas como industrias creativas que deben contribuir al crecimiento económico y la competitividad nacional. En América Latina, esta transformación adquiere características particulares debido a la riqueza extraordinaria del patrimonio cultural de la región. Tradiciones artísticas que surgieron como expresiones auténticas de la experiencia histórica latinoamericana, desde las artesanías indígenas hasta el realismo mágico, desde el muralismo mexicano hasta la música popular, se convierten en productos culturales que deben ser comercializados en mercados globales según criterios de rentabilidad y eficiencia empresarial. El resultado es una paradoja profundamente perturbadora. Mientras más se habla de la economía creativa y la importancia del capital cultural, más se erosiona la capacidad de las sociedades para generar creatividad auténtica. Porque la creatividad genuina surge precisamente de la libertad respecto a fines externos, de la capacidad de explorar posibilidades sin saber de antemano hacia dónde nos conducirán, de la disponibilidad para el asombro y la experimentación desinteresada. Cuando el arte se subordina a objetivos de desarrollo económico, marketing territorial o construcción de marca país, pierde su capacidad de cuestionar, sorprender, revelar dimensiones inesperadas de la realidad. Se convierte en decoración de políticas públicas, en entretenimiento que debe satisfacer gustos preestablecidos, en comunicación que debe transmitir mensajes predefinidos.
deja de ser un espacio de libertad para convertirse en una función más del gran mecanismo de producción y consumo. Observo con preocupación cómo en muchos países latinoamericanos, las políticas culturales se orientan cada vez más hacia la promoción de eventos que generen impacto económico medible, festivales que atraigan turistas, producciones que puedan exportarse, manifestaciones que fortalezcan la marca nacional, mientras se descuida el apoyo a la creación experimental, a la preservación de tradiciones populares que no son comercialmente viables, a la formación de públicos capaces de apreciar la complejidad artística. Esta instrumentalización del arte tiene efectos corrosivos no solo sobre la calidad de la producción cultural, sino sobre la capacidad de las sociedades para desarrollar sensibilidad estética. Cuando el arte se reduce a entretenimiento o marketing, las personas pierden la oportunidad de encontrarse con obras que desafíen sus percepciones habituales, que abran nuevas posibilidades de comprensión, que cultiven la capacidad de apreciar la belleza por sí misma. Esta pérdida no es solo estéticamente empobrecedora, sino políticamente peligrosa. Porque la experiencia de la belleza desinteresada cultiva capacidades humanas que son esenciales para la vida democrática, la capacidad de juicio independiente, la apertura a lo inesperado, la tolerancia de la ambigüedad, la apreciación de la diversidad. Una sociedad que pierde la capacidad de valorar el arte por sí mismo está perdiendo también recursos fundamentales para la convivencia democrática. Más aún, el arte auténtico ha sido históricamente una fuente crucial de resistencia contra las tendencias homogeneizadoras de cada época. Los grandes artistas latinoamericanos, desde José Martí hasta Octavio Paz, desde Diego Rivera hasta Roberto Bolaño, han sido capaces de imaginar y expresar alternativas a los modos dominantes de experimentar la realidad. Han mantenido viva la posibilidad de que las cosas puedan ser diferentes de como son. Esta función crítica y utópica del arte no puede cumplirse cuando la creación artística se subordina a criterios de mercado o políticas públicas. Requiere espacios de libertad donde los artistas puedan experimentar sin presión por resultados inmediatos, donde puedan explorar dimensiones de la experiencia humana que no tienen traducción directa en términos económicos o políticos. Defender el valor intrínseco del arte no significa oponerse a que los artistas puedan vivir de su trabajo o que la creatividad pueda contribuir al desarrollo económico. Significa insistir en que hay dimensiones de la experiencia artística que se pierden cuando toda actividad creativa debe justificarse en términos instrumentales. Significa preservar espacios donde la belleza, la expresión auténtica y la exploración experimental puedan florecer por sí mismas. En América Latina, esta defensa adquiere urgencia particular porque la región enfrenta el desafío de mantener su riqueza cultural en un contexto de globalización homogeneizadora. Solo si las sociedades latinoamericanas logran valorar su patrimonio artístico por su significado intrínseco, no solo por su potencial comercial, podrán preservar y renovar las tradiciones creativas que han sido fuentes de identidad y resistencia a lo largo de la historia. La batalla por el arte es, en última instancia, una batalla por la preservación de dimensiones de la experiencia humana que trascienden la utilidad inmediata. Es una batalla por mantener viva la capacidad de asombro, contemplación y creación desinteresada que nos distingue como seres humanos. Capítulo 6. El pensamiento como productividad, la muerte de la reflexión. Quizás no hay manifestación más preocupante de la instrumentalización de la vida que la transformación del pensamiento mismo en una función productiva orientada hacia resultados inmediatos. La capacidad humana de reflexionar, cuestionar, contemplar, lo que tradicionalmente se ha entendido como la vida de la mente, ha sido progresivamente colonizada por la lógica de la eficiencia y la innovación aplicada. En las universidades latinoamericanas,
Esta transformación es particularmente visible en la presión creciente para que toda investigación demuestre su impacto en términos de aplicaciones prácticas, transferencia tecnológica o solución de problemas sociales predefinidos. Los académicos deben justificar sus proyectos de investigación en términos de su contribución al desarrollo económico o la competitividad nacional. Las humanidades son constantemente interpeladas sobre su utilidad social. Incluso la filosofía debe demostrar que puede contribuir al pensamiento crítico entendido como una competencia laboral. Esta demanda constante de justificación instrumental corrompe la esencia misma de la actividad intelectual. Porque el pensamiento auténtico, el tipo de reflexión que realmente puede generar comprensión nueva, se caracteriza precisamente por su libertad respecto a fines externos. Surge de la curiosidad desinteresada, del asombro ante la complejidad del mundo, de la necesidad humana de comprender por el simple hecho de comprender. Cuando el pensamiento se subordina a objetivos de productividad académica o aplicabilidad inmediata, se convierte en lo que podríamos llamar pseudopensamiento, actividad mental que simula la reflexión pero está realmente orientada hacia la producción de resultados que satisfagan criterios externos de evaluación. Los investigadores aprenden a formular preguntas que puedan ser respondidas dentro de los plazos de los proyectos financiados. Los filósofos desarrollan argumentos que puedan ser publicados en revistas indexadas. Los intelectuales públicos producen opiniones que puedan ser consumidas rápidamente en medios de comunicación. El resultado es una crisis profunda de la vida intelectual que tiene consecuencias devastadoras para la calidad del debate público. Cuando los intelectuales se convierten en productores de conocimiento aplicable o contenido consumible, las sociedades pierden acceso a la reflexión realmente crítica que puede cuestionar los fundamentos de las certezas dominantes. Esta crisis es particularmente grave en América Latina, donde las sociedades se enfrentan desafíos complejos que requieren formas nuevas de comprensión. Los problemas de violencia estructural, desigualdad extrema, corrupción institucional, degradación ambiental, no pueden ser resueltos aplicando fórmulas desarrolladas en otros contextos. Requieren pensamiento original que pueda partir de la experiencia específica de la región para generar perspectivas genuinamente nuevas. Pero este tipo de pensamiento original solo puede surgir cuando hay espacios protegidos para la reflexión desinteresada, cuando los intelectuales tienen la libertad de dedicar tiempo y energía a la contemplación sin presión por resultados inmediatos. Requiere lo que he llamado tiempo para pensar, periodos de aparente improductividad que son en realidad condición necesaria para que emerjan insights genuinamente nuevos. La instrumentalización del pensamiento también tiene efectos corrosivos sobre la capacidad de los ciudadanos comunes para desarrollar juicio crítico. Cuando toda actividad intelectual debe justificarse en términos de su utilidad práctica, se transmite el mensaje de que la reflexión por sí misma no vale la pena. Las personas aprenden a valorar solo el conocimiento que puede ser aplicado inmediatamente para resolver problemas o mejorar su situación personal. Esta actitud instrumental hacia el conocimiento empobrece la vida interior de las personas y debilita su capacidad para participar auténticamente en la vida democrática. Porque la democracia requiere ciudadanos capaces de reflexionar sobre cuestiones que trascienden su interés inmediato, de considerar perspectivas que desafíen sus certezas previas, de tolerar la incertidumbre que acompaña a los problemas genuinamente complejos. Más aún, la capacidad de pensar por sí mismo, independientemente de presiones sociales o incentivos externos, es lo que distingue a los seres humanos libres de aquellos que simplemente siguen instrucciones o reproducen opiniones dominantes. Es la base de la resistencia tanto al totalitarismo político como al conformismo social. Defender el valor intrínseco del pensamiento significa resistir la demanda constante de que toda reflexión demuestre su utilidad inmediata.
Significa preservar espacios donde las personas puedan dedicarse al pensamiento desinteresado, donde puedan explorar preguntas que no tienen respuestas fáciles, donde puedan contemplar dimensiones de la realidad que trascienden la problemática práctica inmediata. En América Latina, esta defensa adquiere urgencia particular porque la región necesita desesperadamente formas originales de comprensión que puedan partir de su experiencia específica para imaginar alternativas a los modelos importados que han demostrado ser inadecuados. Solo si las sociedades latinoamericanas logran valorar y proteger la vida de la mente por sí misma, podrán generar el tipo de pensamiento original que necesitan para enfrentar sus desafíos más profundos. Capítulo 7. La resistencia de lo humano, recuperando el valor intrínseco. A pesar de la aparente omnipresencia de la mentalidad instrumental en las sociedades contemporáneas, existe algo en la condición humana que se resiste tenazmente a la completa reducción de la vida a funciones productivas. Esta resistencia no es solo nostálgica o reaccionaria, representa la preservación de dimensiones de la experiencia humana que son constitutivas de lo que significa ser humano en el sentido más profundo. En América Latina, esta resistencia toma formas particulares que revelan la persistencia de tradiciones culturales que nunca han aceptado completamente la separación moderna entre utilidad y valor. Las culturas indígenas que mantienen vínculos rituales con la naturaleza, las comunidades afrodescendientes que preservan prácticas de solidaridad mutua, las tradiciones populares que celebran la vida por sí misma independientemente de su productividad económica. Todas testimonian la posibilidad de formas alternativas de relacionarse con el mundo y con otros. Estas tradiciones no son reliquias del pasado, sino recursos vivos para imaginar futuros más humanos. Contienen formas de conocimiento sobre la convivencia, la relación con el medio ambiente, el sentido de la celebración y la fiesta, que pueden enriquecer las sociedades contemporáneas sin necesidad de abandonar los logros legítimos de la modernidad. Pero la resistencia a la instrumentalización no se limita a las tradiciones culturales específicas. Se manifiesta también en experiencias cotidianas que todos los seres humanos reconocen: el asombro ante la belleza natural, la gratitud desinteresada, el amor que no busca recompensa, la curiosidad que no tiene objetivos prácticos, la indignación moral ante la injusticia, la capacidad de perdón que trasciende el cálculo de beneficios. Todas estas experiencias revelan que hay algo en los seres humanos que no puede ser reducido a funciones productivas o consumo eficiente. Hay una dimensión de la existencia humana que se caracteriza precisamente por su resistencia a la instrumentalización, por su insistencia en que algunas cosas valen por sí mismas independientemente de su utilidad para otros fines. Reconocer y cultivar esta dimensión no es escapismo, sino realismo político profundo. Porque solo cuando las sociedades preservan espacios para experiencias de valor intrínseco, puede mantener viva la capacidad de resistir las tendencias totalitarias que inevitablemente surgen cuando toda la vida se subordina a un objetivo único, ya sea el crecimiento económico, la eficiencia administrativa o cualquier otro fin que se pretenda supremo. La defensa del valor intrínseco también es condición necesaria para la innovación auténtica. Paradójicamente, cuando toda actividad debe justificarse en términos de su utilidad inmediata, se pierde la capacidad de generar ideas realmente nuevas. Porque la creatividad genuina surge precisamente de la libertad para explorar sin saber de antemano hacia dónde nos conducirá la exploración. En América Latina, recuperar el valor intrínseco requiere una estrategia múltiple que combine la defensa de tradiciones culturales auténticas con la creación de nuevos espacios para la experiencia desinteresada. Esto incluye políticas educativas que preserven tiempo para la contemplación y la reflexión, políticas culturales que apoyen el arte experimental, políticas urbanas que mantengan espacios públicos para el encuentro no comercial,
Políticas laborales que reconozcan la necesidad humana de tiempo libre genuino. Pero más fundamentalmente, requiere un cambio en la mentalidad dominante que reconozca que una sociedad verdaderamente próspera no es aquella que maximiza la eficiencia en todos los ámbitos, sino aquella que preserva diversidad de formas de experimentar el valor. Una sociedad que permite que algunos aspectos de la vida humana escapen al cálculo instrumental, que mantiene espacios para la gratuidad, la belleza, la contemplación, la amistad desinteresada. Esta no es una agenda conservadora, sino profundamente transformadora. Porque las sociedades que logran preservar dimensiones de valor intrínseco son las únicas capaces de resistir tanto el totalitarismo político como el conformismo social. Son las únicas que mantienen viva la posibilidad de que los seres humanos sean algo más que productores y consumidores eficientes. En el contexto latinoamericano, esta transformación requiere también una reconsideración de los modelos de desarrollo dominantes. En lugar de aspirar simplemente a reproducir los patrones de crecimiento de los países más industrializados, las sociedades latinoamericanas tienen la oportunidad de imaginar formas de prosperidad que incorporen la riqueza de sus tradiciones culturales y su comprensión intuitiva del valor intrínseco de la vida humana. Esto no significa rechazar la modernización o idealizar la pobreza. Significa reconocer que hay muchas formas de ser moderno, y que algunas de ellas pueden ser más humanas que otras. Significa aprovechar la posición semiperiférica de América Latina en el sistema mundial para experimentar con alternativas que combinen progreso material con preservación de dimensiones no instrumentales de la experiencia humana. La resistencia de lo humano no es un lujo para sociedades prósperas, sino una necesidad fundamental para cualquier sociedad que aspire a ser verdaderamente humana. Es la condición necesaria para mantener viva la posibilidad de que la vida humana sea algo más que un mecanismo de producción y consumo, para preservar la dignidad que surge del reconocimiento de que cada ser humano vale por sí mismo, no solo por lo que puede contribuir al funcionamiento del sistema social. Conclusion. Hemos explorado las múltiples formas en que la mentalidad instrumental ha penetrado dimensiones de la vida humana que antes estaban protegidas por otros tipos de valoración. Desde la educación convertida en producción de capital humano hasta el arte reducido a industria cultural. Desde la política transformada en gestión administrativa hasta las relaciones personales gobernadas por cálculos de costo-beneficio. Hemos visto cómo la lógica del medio y el fin ha colonizado espacios que tradicionalmente se caracterizaban por su valor intrínseco. Esta transformación no es simplemente una cuestión de preferencias culturales o políticas públicas. Es una crisis antropológica que amenaza lo que es más específicamente humano en los seres humanos, la capacidad de reconocer y crear valor que trasciende la utilidad inmediata. Cuando todo debe justificarse en términos instrumentales, perdemos acceso a experiencias que han sido fuentes fundamentales de sentido, belleza y dignidad a lo largo de la historia humana. Pero también hemos visto que existe una resistencia persistente a esta instrumentalización total. En las tradiciones culturales que se niegan a reducir la vida a funciones productivas, en las experiencias cotidianas de amor desinteresado y asombro gratuito, en la persistencia de la curiosidad intelectual y la creatividad artística que buscan comprender y expresar por el simple placer de hacerlo, se mantiene viva la posibilidad de formas alternativas de valoración. Para América Latina, la defensa del valor intrínseco no es solo una cuestión de calidad de vida, sino de supervivencia cultural y política. Sociedades que han experimentado siglos de instrumentalización colonial, décadas de dictaduras que redujeron ciudadanos a súbditos, y transiciones democráticas marcadas por la imposición de modelos económicos que privilegian la eficiencia sobre la convivencia, necesitan desesperadamente recuperar dimensiones no instrumentales de la experiencia humana. Esta recuperación no requiere el rechazo de la modernidad, sino su humanización.
Requiere sociedades capaces de distinguir entre los aspectos de la vida que legítimamente pueden ser optimizados según criterios de eficiencia y aquellos que deben ser preservados como espacios de valor intrínseco. Requiere la sabiduría para reconocer que una sociedad verdaderamente próspera no es aquella que maximiza la productividad en todos los ámbitos, sino aquella que mantiene diversidad de formas de experimentar la dignidad humana. La batalla por el valor intrínseco es, en última instancia, la batalla por preservar lo que nos hace humanos en un sentido que trasciende nuestras funciones biológicas o sociales. Es la batalla por mantener viva la posibilidad de que la vida humana incluya dimensiones de gratuidad, contemplación, creación desinteresada, amor incondicional, que no necesitan justificación externa para ser valiosas. Esta no es una batalla que pueda ser ganada definitivamente, sino que debe ser renovada en cada generación. Cada época presenta nuevas formas de instrumentalización que amenazan con reducir la riqueza de la experiencia humana a variables cuantificables en sistemas de optimización. La vigilancia constante y la resistencia creativa son condiciones permanentes para sociedades que aspiran a ser verdaderamente humanas. En nuestro tiempo, cuando las presiones hacia la instrumentalización total parecen particularmente intensas, la defensa del valor intrínseco adquiere urgencia especial. No como nostalgia por formas pasadas de vida, sino como condición necesaria para imaginar futuros en los que los seres humanos puedan florecer en toda la complejidad de su condición. Futuros en los que la eficiencia sirva a la humanidad, no la humanidad a la eficiencia.